Vamos entonces a hacer la invocación del Espíritu Santo, porque debe ser Él el que nos inspire, el que nos guíe, el único que nos instruya y nos enseñe. La palabra de Dios es obra del Espíritu Santo, que se hace vida en Cristo Jesús para hacer la voluntad del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar otra vez hoy reunidos, Señor, alrededor de tu palabra, Padre Santo. Queremos pedirte que nos llenes de tu Espíritu, para que Él sea el único que nos dé entendimiento, que nos dé luz, para que podamos entender tu palabra. Tu palabra es la verdad. No hay verdades, hay una sola verdad, Señor. Y tú la has querido depositar en tu iglesia, tu única iglesia. Y la has protegido, Señor, durante estos 2000 años, a través de la obra, de la acción y de la santificación del Espíritu Santo. Nuestra iglesia no es corrupta, no es pagana, no fue construida, Señor, por Constantino, sino fue fundada por ti, Señor Jesús, en la persona de Pedro, en la persona también de los santos apóstoles, Señor, únicos pilares de nuestra fe cristiana, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra podamos conocer nuestra iglesia, podamos amarla, respetarla, vivirla y difundirla con nuestro ejemplo y con nuestra vida, Señor. Que los frutos de nuestra vida, Padre Santo, sean los frutos de Cristo. Que aún en medio de nuestros pecados, de nuestras fallas y debilidades, tú te hagas fuerte, Señor, y seas glorificado con nuestra vida. Te pedimos, Señor, que infundas en nosotros la justicia, la caridad, la misericordia, el perdón, la paz, la mansedumbre, la obediencia, el temor de Dios, el gozo, la alegría. Todo esto, Señor, producto de la presencia viva del Espíritu Santo. Te pedimos también, Señor, que en medio de nuestra vida, si tenemos enfermedades, situaciones difíciles, momentos de oscuridad, nos permita, Señor, siempre mirar al crucificado, siempre mirar a la cruz y recordar que tú has muerto por nosotros y has resucitado para darnos vida, Señor. Esta es la única verdad que un cristiano católico debe entender, comprender y aceptar. Debemos seguir, Señor, en pos de ti con nuestra cruz, no buscando, Señor, todas las glorias del mundo, las riquezas mal habidas, la fama, la opulencia, que surge, Señor, de hacer el mal. No, Padre Santo. Hoy te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento y humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar. El capítulo número 17 es una continuación de el capítulo número 16, que se titula Reglas para administrar justicia. Dice: no ofrezcan como sacrificio al Señor su Dios ningún toro ni oveja que tenga defecto o alguna cosa mala, porque eso le es repugnante. Si en alguna de las poblaciones que el Señor su Dios les da, se descubre que algún hombre o mujer hace lo que al Señor le desagrada y falta a su alianza, adorando a otros dioses y arrodillándose ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o las estrellas, que es algo que el Señor no ha mandado, y si llegan a saberlo
investiguen bien el asunto. Investiguen bien el asunto. Y si resulta verdad que un acto tan repugnante se ha cometido en Israel, llevarán ante el tribunal de la ciudad a quien haya cometido esta mala acción y lo condenarán a morir apedreado. La sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de 2 o 3 testigos, pues por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado a muerte. Los testigos serán los primeros en arrojarle piedras al condenado, y después lo hará todo el pueblo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Si tienen que juzgar un caso demasiado difícil, ya sea de muerte, pleito, heridas corporales o cualquier otra cosa que ocurra en su ciudad, vayan al lugar que el Señor su Dios haya escogido y pónganse en contacto con los sacerdotes levitas y con el juez de turno para exponerles el caso. Ellos dictarán entonces la sentencia que corresponda al caso, y ustedes la aplicarán siguiendo al pie de la letra sus instrucciones. Hagan todo tal y como ellos lo indiquen, aplicando la sentencia que dicten sin hacerle ningún cambio. Pero al que actúa movido por la soberbia y desobedezca la decisión del sacerdote que está allí sirviendo al Señor, o la del juez, se le condenará a muerte. Así acabarán ustedes con la maldad en Israel, y cuando el pueblo lo sepa, tendrá miedo y dejará de hacer las cosas con soberbia. Instrucciones en cuanto a los reyes. Si cuando hayan entrado en el país que el Señor su Dios les va a dar, y lo hayan conquistado y vivan en él, dicen: queremos tener un rey que nos gobierne como lo tienen todas nuestras naciones vecinas. Deberán poner como rey de su nación a aquel compatriota de ustedes que el Señor su Dios escoja. No deben tomar como rey a un extranjero, a uno que no sea su compatriota. Pero ese rey no deberá adquirir muchos caballos, ni enviar gente a Egipto para aumentar su caballería. Pues el Señor les ha dicho: nunca más vuelvan por este camino. Tampoco deberán tener muchas mujeres, el rey, para que no se descarríe, ni adquirir grandes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomando del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Siempre deberá tener esa copia consigo el rey, y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos, para que no se crea superior a sus compatriotas, ni se aparte para nada de estos mandamientos. Así, tanto él como sus descendientes tendrán un largo reinado en Israel. Palabra de Dios. El capítulo número 17 del libro del Deuteronomio nos habla acerca de una de las características o caras de Dios. Dios puede tener muchas caras, pero principalmente podemos reconocer en él dos: la cara de la justicia y la cara de la misericordia. Por eso
en la familia Él puso a papá y a mamá. Papá siendo la justicia del hogar y mamá siendo la misericordia, los dos rostros del Señor. Aquí podemos ver cómo el Señor, Dios Todopoderoso, conocedor del corazón humano, pone normas y leyes que eviten las injusticias y que eviten el mal en Israel, el mal en su pueblo. Recordemos que Israel, el pueblo de Israel, era una iglesia chiquita. La primera iglesia de Dios que existió fue el pueblo de Israel. Y al igual que la iglesia católica, está regida por leyes morales, está regida por leyes que Dios ha querido establecer desde el principio. Dios establece aquí un procedimiento jurídico bien establecido para evitar las injusticias y las condenas a muerte de manera ligera y de manera perversa. Lo primero que encontramos en el capítulo es que el Señor con justicia pide que ninguno de los israelitas le presente nunca una ofrenda con defecto. Dios se merece lo mejor de nosotros. Dios se merece que nosotros nos desprendamos de lo mejor y lo podamos dar a Él. Eso es lo que Él nos pide, un corazón desprendido, un corazón dispuesto a darle a Él todo, no el 10%, todo, así como hizo la viuda, ¿sí? De la que nos habla nuestro Señor Jesucristo, la que dio la monedita de cobre, lo único que tenía. De esa manera, Dios en el Antiguo Testamento pide, exige que sus sacrificios sean los mejores, no tengan defecto. Recordemos que los sacrificios de toros, de chivos, de ovejas, de becerros, eran símbolo y prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos en el capítulo 16. Cristo es el Cordero de Dios que debía quitar el pecado del mundo, de todo el mundo, no solamente de los israelitas, de toda la raza humana, de todos los tiempos. Y Cristo, así como Dios entregó una ofrenda para rescatar a la humanidad sin defecto, sin mancha de pecado, sin ninguna defecto, así el hombre también debía responderle a Dios de la misma manera, dándole siempre lo mejor en las ofrendas. Luego nos habla acerca de algo, fíjense. Analizando, nosotros los católicos nos critican y nos juzgan históricamente por la Inquisición. Por la Inquisición. Y vamos a ver que la Inquisición es bíblica. Aquí se nos presenta la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? Era averiguar e investigar si una persona estaba practicando, en el caso de la Edad Media, cuando se presentaron estos tribunales, practicaba el paganismo, practicaba la brujería, practicaba la hechicería y estaba por fuera del cristianismo, del catolicismo. Se hacía una investigación y si se encontraba suficiente evidencia de la práctica de estas abominaciones, bueno, se hacía una serie de cosas que no están bien, que no son justificables, pero que Dios ordenaba hacer en la palabra de Dios. Aquí vemos cómo en el capítulo 17 el Señor ordena o establece un procedimiento. Y es que si hay indicios de que un hombre o una mujer esté adorando o esté idolatrando a un Dios falso y quebrando la alianza del monte Sinaí, debían llevarlo ante un tribunal de la ciudad, primero delante de la ciudad, primero delante de los jueces de la ciudad.
Y si habían 2 o 3 testigos que corroboraran con veracidad que esa persona estaba adorando un Dios falso, entonces se tomaba la decisión de condenarla a muerte. Era una inquisición también. Pero el Señor también colocaba ciertas condiciones, y fíjense, lo vamos a ver más adelante. Decía que los testigos tenían que ser los primeros en tirar la piedra. Porque si era falso lo que ellos estaban haciendo, testificando falsamente contra la persona, y ellos empezaban a matar a la persona con la pedrada, la condena les caería a ellos. Y Dios los castigaría por asesinar a un inocente. Fíjense, o sea, la persona que servía como testigo en un proceso en Israel debía estar 100% segura, porque iba a ser la primera, o iban a ser los primeros que iban a empezar con la ejecución. ¿Sí? Y luego continuaría el pueblo. Pero también establece los tribunales centrales. El Señor manda a que si hay un pleito o hay un caso demasiado complejo que se les saldría de las manos a los jueces de la ciudad, la Suprema Corte, el Tribunal Supremo, era el que se encontraba en donde estaba el Arca de la Alianza. Donde se encontrara el Arca de la Alianza, donde estaban los levitas custodiando el Arca de la Alianza, que era la presencia viva de Dios en la alianza del monte Sinaí. Lo que es ahora la alianza del monte, el Arca de la Alianza, es lo que es ahora el Santísimo Sacramento del altar, o la reserva sacramental que hay en cada parroquia católica. Es lo mismo. Así como hay un sacerdote que custodia una parroquia, en el Antiguo Testamento habían unos levitas que cuidaban el templo o el tabernáculo. Sabemos muy bien históricamente que el lugar que Dios escogió para habitar y donde construyeron sus 2 templos, el primer templo que lo construyó Salomón y el segundo templo que lo empezó a construir Zorobabel con Nehemías y con Esdras, y es el de la época de Jesús, que destruyen los romanos en el año 70 de nuestra era. Era el lugar donde estaba la presencia viva de Dios. Estaba el Arca de la Alianza. Ahí debían estar la Suprema Corte Judía, y ahí debían llevar los casos difíciles y hacer los juicios, y ellos eran los que tomaban la decisión. Si algún soberbio no seguía las directrices de los levitas, de los jueces de la Suprema Corte, por decirlo así, de los judíos que estaban en Jerusalén, esta persona era también condenada a muerte por su soberbia de no seguir a aquellos que habían sido elegidos por Dios para impartir justicia. En el caso de la alianza del monte Sinaí eran los levitas y los jueces de Jerusalén. Otra cosa que vemos en el capítulo es, fíjense, el Señor en el capítulo 17 hace una profecía, se adelanta a los tiempos de Israel como nación. Vamos a ver adelante cómo Dios establece estas leyes, estas normas, estas enseñanzas, para evitar cosas que van a pasar en el futuro por la maldad de su pueblo. Aquí también vemos cómo el Señor se adelanta al tiempo, y en la época de Moisés profetiza la época de Saúl y los reyes de Israel. Les dice que cuando ellos entren a la tierra que Él les va a dar, ellos van a querer tener reyes como las demás naciones que estaban a su alrededor. Porque Israel no quiso
ser la nación que Dios quería que fueran. Ellos querían ser como las naciones del mundo. Ellos querían igualarse a las naciones del mundo. Y ellos querían tener un Mesías o un rey que dominara y gobernara con política y militarmente a las demás naciones de la tierra. Porque en ellos surgió y todavía está presente en ellos el hecho de que ellos son el pueblo elegido y que ellos tienen que gobernar y liderar a las demás naciones de la tierra. Por eso ellos no aceptaron a Cristo. Por eso ellos no vieron en Jesús el Mesías que esperaban ellos, un David todopoderoso. Jesús no era un David todopoderoso, era algo superior, es algo superior a David. Entonces vemos aquí cómo el Señor profetiza la manera como los reyes van a corromperse y les pone trabas y le pone decretos y enseñanzas. Los manda a escribir personalmente la Torá, a leerla todos los días. Dios manda al rey a que lea la palabra de Dios diariamente. Es más, le ordena a que no sea militarmente poderoso, porque el poder militar del rey de Israel tenía que ser Dios. Tampoco le permite que tenga muchas mujeres, porque el tener muchas mujeres, y sobre todo de diferentes naciones, los iba a corromper. Lo vemos con Salomón y lo vemos con Ahaz y Jezabel. Lo vemos con los demás reyes de Israel. También ordenó que no se llenara ni de oro ni de plata, porque la riqueza más grande del rey de Israel era su Dios, su palabra y su templo. Y vemos cómo Dios establece estas normas que los reyes olvidaron, que los reyes no tuvieron en cuenta y que hicieron todo lo contrario. Al desviarse el rey, desvía al pueblo, y por eso es que Dios termina aborreciéndolos y esparciéndolos en el año 70 por todo el mundo, dándole vida y espacio a la iglesia católica. Entonces vemos cómo aquí tenemos, el Señor nos muestra el futuro y nos muestra que en el Antiguo Testamento era pena de muerte la idolatría y el adorar y el abandonar la alianza del monte Sinaí. Vamos a ver cómo en el siglo XXI y desde el siglo XVI hay idólatras que han corrompido y que han dañado la alianza del monte Sión, la alianza que estableció nuestro Señor Jesucristo, y que la han vuelto nada. Y hoy vemos una cantidad de falsos profetas, de anticristos que se colocan en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios y haciendo cosas que solo son de Dios, para la gloria de Dios. Vamos a ver en primera instancia, vamos a profundizar esto de la justicia. Vamos a ver un caso especial de cómo los jueces de Israel no cumplieron las enseñanzas del Señor y se dedicaron a hacer el mal. Cómo el Señor defiende con justicia a los inocentes y cómo castiga a los jueces malvados. Vámonos a ver la historia de Susana, que ya la hemos visto en este espacio, pero vamos a repetirla. Vámonos a Daniel, capítulo 13, versículos del 15 al 60. Dice la historia de Susana. En cierta ocasión, mientras esperaban el día oportuno, Susana fue al jardín como de costumbre, acompañada solamente de 2 muchachas, y tuvo deseos de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor.
Fuera de los dos ancianos jueces que estaban escondidos espiándola, nadie más había allí. Susana les dijo a las muchachas: tráiganme aceite y perfumes y cierren las puertas del jardín, porque voy a bañarme. Ellas hicieron lo que les mandó, cerraron las puertas del jardín y salieron por una puerta lateral para traer lo que les había encargado. Como los ancianos estaban escondidos, no los vieron. Viejos verdes. Apenas se fueron las muchachas, salieron corriendo los dos viejos hacia ella, hacia Susana, y le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve. Estamos llenos de pasión por ti. Acepta y entrégate a nosotros. Fíjese, un trío. En la Biblia un trío. De lo contrario, te acusaremos de que un joven estaba contigo. Miren, utilizan su puesto de jueces y el prestigio de jueces para obtener beneficios sexuales. Y por eso mandaste salir a las muchachas. Susana se echó a llorar y dijo: no tengo salida. Estaba en un dilema. Y muy importante eso, lo van a ver porque estaba en un dilema Susana. Si hago lo que ustedes me proponen, seré condenada a muerte. Y si me resisto, no podré escapar de sus manos. Pero prefiero resistirme y caer en sus manos antes que pecar contra el Señor. Susana amó más a Dios y su justicia que su propia vida. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas y también los dos viejos gritaron. Uno de los dos corrió y abrió las puertas del jardín. Al oír que gritaban en el jardín, la gente de la casa se vino corriendo por la puerta lateral para ver qué sucedía. Y cuando los viejos contaron su cuento, la gente del servicio se llenó de vergüenza, porque nunca habían oído decir cosa semejante de Susana. Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, vinieron los dos viejos con el malvado plan de hacer que la mataran. Y dijeron delante del pueblo: manden traer a Susana, la hija de Hilquías y esposa de Joaquín. Y la hicieron venir. Ella se presentó acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Susana era una mujer muy delicada y bonita. Como estaba cubierta con un velo, aquellos malvados le ordenaron que se lo quitara, para poder darse el gusto de contemplar su belleza. Pero todos los de su familia y sus amigos y todos los que la veían lloraban. Entonces los dos viejos, de pie en medio de la gente, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos hacia el cielo, porque en su corazón confiaba en el Señor. El Señor, el Dios de Israel, que le había dictado las normas en el capítulo 17 de Deuteronomio. Los viejos dijeron: mientras estábamos solos paseando por el jardín, llegó esta mujer con dos muchachas, hizo cerrar las puertas del jardín y despidió a las muchachas. Inmediatamente se acercó un joven que había estado escondido y ella se le entregó. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y cuando vimos esta maldad, fuimos corriendo a donde ellos estaban. Los vimos abrazados, pero no pudimos agarrar al joven, porque era más fuerte que nosotros. ¡Qué conveniente! Y abrió las puertas y se escapó, pero nadie lo vio. Entonces la agarramos a ella y le preguntamos quién era ese joven, pero no nos quiso decir. Esto lo declaramos como testigos. Lo de Deuteronomio 17.
El pueblo que estaba reunido les creyó, tenían un prestigio de jueces, pues eran ancianos del pueblo y además jueces. Así que la condenaron a muerte. ¿Sí? Una persona inocente. Intervención de Daniel. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas: Dios eterno, que conoces las cosas ocultas, que sabes todo antes de que sucedan. Se los dije cuando estaba explicando Deuteronomio. Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí. Mira que voy a morir a pesar de no haber hecho ninguna de las cosas que han inventado contra mí estos malvados. El Señor escuchó los gritos de Susana, y mientras la llevaban para matarla, Dios despertó el Espíritu Santo en un joven que se llamaba Daniel, el cual gritó con todas sus fuerzas: Yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿Qué significa eso que acabas de decir? Él se puso en medio de ellos y les dijo: ¿Son ustedes tan tontos, israelitas, que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto, como manda Deuteronomio 17? Vuelvan al juzgado, porque lo que estos hombres han declarado contra ella es mentira. Entonces todo el pueblo volvió rápidamente, y los otros ancianos le dijeron a Daniel: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, pues Dios te ha dado el mismo derecho que a los ancianos. ¿Sí? Daniel les dijo: separen a buena distancia a los dos viejos, y yo les haré un interrogatorio. O sea, él es el abogado defensor. Aquí está como nuestro Señor Jesucristo, como defensor de la víctima inocente. No pierdan eso de vista. Hay viejos con reputación, malvados, que están juzgando a una mujer para condenarla a muerte. Hay un joven que Dios lo ha llenado del Espíritu Santo para que defienda a la inocente y la salve de la muerte. Ojo a eso. Y los separaron. Entonces mandó llamar a uno y le dijo: viejo en años y en maldad, ahora van a recaer sobre ti los pecados que cometiste en otro tiempo, cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa. Bueno, si de veras la viste pecar, dinos debajo de qué árbol los viste juntos. Él respondió: debajo de un castaño. Y Daniel dijo: muy bien, dijiste una mentira que va a ser tu pérdida. ¿Con que debajo de un castaño? Pues el ángel de Dios ya recibió de él la orden de castigarte, partiéndote por la mitad. Miren la severidad de la condena. Entonces mandó que se llevaran a este y trajeran al otro viejo. Y le dijo: hombre de la raza de Canaán, por la pasión, por la lujuria, por el desenfreno, y no de Judá. De Judá viene Cristo. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Así es como estaban ustedes haciendo con las mujeres de Israel. Esto lo habían hecho ya bastante. Y ellas por miedo se les entregaban. Pero esta mujer de la tribu de Judá no quiso consentir en la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Debajo de una encina, respondió él. Y Daniel dijo: muy bien, tú también dijiste una mentira que va a ser tu perdición. ¿Con que debajo de una encina? Pues el ángel de Dios está esperando con la espada lista para dejártela caer encima.
la espada de la justicia de Dios, y rajarte por la mitad. Así va a matarlos a los dos. Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces todo el pueblo reunido levantó el grito y bendijo a Dios, que salva a los que confían en Él. Y como Daniel hizo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Luego vemos aquí cómo en Israel no se cumplían las enseñanzas del Señor. Cómo en Israel habían personas, jueces, que eran malvados y que no cumplían Deuteronomio 17. Cómo condenaban a gente inocente y cómo abusaban de las mujeres de Israel obteniendo beneficios sexuales. Eran falsos jueces, eran falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver cómo Daniel es prefigura de Cristo. Vamos a ver ahora la historia muy parecida en el Nuevo Testamento. La mujer adúltera. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. El mismísimo caso, con personajes diferentes, pero la misma situación. La mujer adúltera. Juan 8 del 1 al 11. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos. Tengan esto en cuenta. Jesús es arrestado en el monte de los olivos. Y va a hacer un acto de justicia ahí. O va a empezar ahí. Dice, pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. Del monte de los olivos se dirigió al templo de Jerusalén. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles como Dios a Moisés y al pueblo de Israel en Deuteronomio 17. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. Si la mujer cometió adulterio, no lo cometió sola, debió haberlo cometido con un hombre. ¿Dónde está el hombre? Tenían que presentarlos a los dos. Deuteronomio 17 dice, si un hombre o una mujer están haciendo algo abominable delante del Señor, serán juzgados y, si son culpables, condenados. El adulterio se comete entre un hombre y una mujer. Ellos solamente presentan el eslabón, en ese entonces el eslabón más débil, el insignificante para ellos, una mujer. La pusieron en medio de todos los presentes, como Susana, y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, fíjense, ahí sí se dirigen a la ley de Moisés, nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. Eso está en Deuteronomio. Lo vamos a ver en otro capítulo también más específicamente. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlos. Ahora, quien estaba en un dilema era nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús decía que la perdonaran, entonces estaba quebrando la ley de Moisés y estaba incitando al pueblo a quebrantar la ley de Moisés. Y si la condenaba y permitía que la mataran a pedreadas, lo iban a juzgar como un hombre severo y que no practicaba el amor y la misericordia que estaba enseñando. Jesús en un dilema. Vamos a ver cómo Dios se zafa de la maldad de los hombres. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo de Dios. ¿A escribir qué? Los pecados de cada uno de los acusadores. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo,
aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Dios aplica su ley, aplica sus enseñanzas, dándole verdadero sentido y los desarma. Ninguno de ellos, en especialmente los ancianos, podía decir que estaba sin pecado. ¿Por qué? Porque llamaba mentiroso a Dios. ¿Sí? Entonces, y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Los dejó a ellos. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Como en el caso de Susana, ¿verdad? Los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco te condeno, como Daniel, que la defendió y la libró de la muerte. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Aquí vemos la justicia y la misericordia de Dios en una sola persona. En un solo gesto de sabiduría, de prudencia, de amor, de conocimiento de Dios. Cristo nos da una lección de justicia y misericordia. Cristo, como el enviado del Padre, aplica el sacramento de la confesión. Jesús absuelve a la mujer de sus pecados, la absuelve, la deja limpiecita, como el sacramento de la confesión. Cuando vamos al sacerdote y confesamos nuestros pecados, absolver que hace el sacerdote in persona Christi, nos deja limpiecitos y ligeros, con el poder que Cristo le dejó a sus ministros ordenados en Juan capítulo 20, del 19 al 20. Y vemos cómo Jesús, muy superior a Daniel, muestra la justicia y la misericordia. Pero vamos a ver cómo Dios mismo es juzgado, y es juzgado de la peor manera. Es juzgado sin aplicar la ley de Moisés, con toda sevicia, con toda maldad. Y lo más paradójico de todo, no hubo nadie que lo defendiera. No hubo nadie que gritara por él para salvar su vida. Uno lo entregó por 30 monedas de plata y otro lo negó 3 veces. Vamos a ver cómo la justicia, la maldad de Israel llega a corromper a la justicia, tanto que a su rey lo juzgan y lo condenan a muerte. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos del 57 al 75. Vamos entonces, capítulo 26 del 57. Jesús ante la Junta Suprema. Jesús es llevado ante los levitas de Jerusalén y ante los líderes y jueces de la Suprema Corte de Israel. Los que habían arrestado a Jesús, que lo arrestaron en el monte de los Olivos, lo llevaron a la casa de Caifás. La casa de Caifás Caifás era el sumo sacerdote, pero la casa de Caifás no era el recinto para juzgar a un israelita, y menos de noche. Eso estaba prohibido. El sumo sacerdote
donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos en secreto. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús. Miren, la palabra de Dios nos lo dice claramente. No tenían buenas intenciones, pero no la encontraron. No, era el toro sin defecto de Dios, el Cordero de Dios sin defecto. Pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más, como los de Susana, que afirmaron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. En una casa que estaban reunidos en una casa que no era el templo, donde estaba la presencia de Dios. Estaban reunidos de noche, estaban reunidos con la intención de matar a Jesús para quitarlo del camino, sin importar si era inocente. ¿Sí? Miren todo esto, como de aquella justicia que nos pide Dios en la persona de Moisés, del Deuteronomio 17, se desvirtúa y se corrompe en el tiempo de Cristo, de que al mismo Mesías de los judíos, ellos mismos lo condenan de la peor manera. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Palabra del Señor. Aquel que fue juez y defensor nuestro, aquel que defendió a la mujer adúltera y no permitió que fuera condenada a muerte y le perdonó sus pecados, no tuvo, Susana tuvo más que Cristo, porque Susana tuvo a Daniel, pero Cristo no tuvo a nadie. Nadie lo defendió, nadie puso el pecho por él, nadie gritó: este hombre es bueno, este hombre es justo. Sino ya al final, cuando entregó su cuerpo y expiró, un romano pagano fue el que expresó: este hombre en realidad era justo, este hombre en realidad era hijo de Dios. No fueron ellos, no fueron ellos. Fue un romano, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver cómo se ve la idolatría. O primero vamos a ver cómo terminaron los reyes de Israel. Esos reyes que ese mismo pueblo escogió. ¿Les funcionó la monarquía? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vámonos a Eclesiástico
capítulo 49, versículos del 1 al 7. La historia de los reyes de Israel. Lo profetizó el Señor en Deuteronomio 17. Dice, el rey Josías y el profeta Jeremías. El nombre de Josías es como incienso aromático, preparado por un experto perfumista. Como el Espíritu habla muy hermoso del rey Josías. Su recuerdo es dulce como la miel o como la música en un banquete. Qué rey tan bueno, qué rey tan obediente a Dios, qué rey tan justo, que el Espíritu Santo expresa estas hermosas palabras de él. Porque él se entristeció con nuestras traiciones y destruyó los ídolos detestables, la idolatría. Se entregó a Dios de todo corazón y fue bondadoso en un tiempo de violencia. Con excepción de David, Ezequías y Josías, solo tres sirvieron. Todos los otros reyes de Judá llevaron una vida mala y abandonaron la ley del Altísimo. ¿Qué era lo que debían hacer los reyes de Israel? Leer la ley de Dios todos los días y ponerla en práctica. Por eso Dios entregó su poder a otros y su gloria pasó a una nación extranjera e insensata, los babilonios, que encendió la ciudad santa y asoló sus calles. Nabucodonosor destruyó el primer templo de Jerusalén. Así lo había anunciado Jeremías, hecho profeta desde antes de nacer, para arrancar, derribar, destruir, demoler y también para construir, plantar y restaurar. Pero la gente lo maltrató. Palabra de Dios. El proyecto monarquía de Israel fue casi un fracaso. Por Salomón, el rey que tuvo mayor riqueza, el que tuvo más mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, el rey sí que construyó el templo y que hizo los proverbios, que comenzó bien, pero que terminó aplicando todo lo contrario de lo que Dios le había definido en Deuteronomio 17. Por culpa de él, Israel se divide en dos. Israel con 10 tribus en el norte y Judá con 2 tribus, Judá y Benjamín en el sur. Jeroboam toma el gobierno de Israel del norte y lo vuelve nada. Ahí estaba también Ahaz con Jezabel, enemiga de Elías. Y vuelven al pueblo de Israel, vuelven a la nación de Israel nada. Vienen los asirios y los deportan y se pierden las 10 tribus de Israel. Judá duró un poquito más, pero todos estos reyes se corrompieron hasta tal punto de que Manasés serrucha por la mitad vivo al profeta Isaías. Y es Josías, su hijo, que es Josías, otro Josías, no Josías, es otro, quien es llevado en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor II y le saca los ojos y mata a sus hijos delante de él. Jeremías huye a Egipto. Eso es histórico. En eso termina el proyecto de reyes de Israel. ¿Cuándo se vuelve otra vez a cumplir la profecía de reyes de Israel? En Jesucristo. Y es el actual rey de Israel, Jesucristo, para la eternidad. Para terminar, vamos a ver cómo está actualmente la idolatría. ¿Cuál es la idolatría del mundo actual? La idolatría en la actualidad no es más que la apostasía a la doctrina de Jesucristo dejada por él en la persona de Pedro y los apóstoles y que tiene 2000 años de enseñanza. Pero miremos cómo ya en tiempos de Pablo ya habían anticristos. Vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9, que nos habla acerca de la idolatría
verdadera del Nuevo Testamento. Dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Mucha gente católica que no va a misa, que no ha hecho ningún concurso, que no ha hecho ningún tipo de catequesis, que no lee la palabra de Dios, llegan gente del país del norte trayéndole otro evangelio y se cambian. Facilito, facilito se cambian. Y dice, en realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. El primer trastornador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo se llamó Martín Lutero. El primer Judas Iscariote del cristianismo se llamó Martín Lutero. Después vino Juan Calvino, después vinieron todos los demás y todos los que han fundado una iglesia por fuera de la iglesia católica. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto, evangelio es doctrina, doctrina. Un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. Todos estos fundadores de iglesia les va a caer la maldición de Dios, porque han tomado el nombre de Dios, se han hecho pasar por Dios y han hecho cosas que solamente le corresponden a Dios. Ellos son los anticristos. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo, Moroni, y el ángel que le traía las visiones a Elena de White, por dar unos ejemplos. Lo he dicho antes y ahora lo repito, es Pablo. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, vosotros los habéis recibido el día de vuestro bautismo. Recibieron la semilla de mostaza de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Palabra de Dios. Cuidemos nuestra semilla de mostaza que nuestros padres y padrinos nos dieron el día de nuestro bautismo. Viva la Iglesia Católica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.